The Plain and Simple Truth Ministries presents The Messenger of the Lord with Apostle Yeshua, preparing the way for the return of Jesus Christ. And now, Apostle Yeshua. And greetings, friends and brethren. Saludos, mis amigos y mis hermanos. The title of this podcast today is Just What Does It Mean to Be a True Apostle of God? El título de este programa hoy se titula ¿Qué es lo que significa ser un verdadero apóstol de Dios? Many have criticized me and have judged me and even accused me of being arrogant, self-righteous, and claiming to have the authority of an apostle without proper ordination and saying that there is no biblical basis for my apostleship, etc. Muchos me han criticado a mí y me han juzgado a mí y aún me han acusado a mí de ser arrogante, de ser autoritativo y de clamar de tener la autoridad de un apóstol sin una apropiada ordenación y diciendo que no hay ninguna base bíblica para mi apostolidad, etc. Now let's look into God's Word, the Bible, and let's read there what it really says when it comes to the authority in God's true church. Ahora vamos a mirar en la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a leer ahí qué realmente dice cuando se trata de la autoridad en la iglesia verdadera de Dios. Let's blow the dust of it and read the following scripture. Vamos a soplarle polvo a esta y vamos a leer la siguiente escritura. And God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. You find this in 1 Corinthians 12, verses 28 through 31. Y dice la escritura, y Dios ha puesto algunos en la iglesia, primero apóstoles, secundariamente profetas, en tercer lugar maestros, después de eso milagros, después dones de sanación, ayudas, gobiernos, diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos oradores de milagros? Todos tienen el don de la sanación. Todos hablan en lenguas. Todos interpretan, pero mejor codicien con honestidad los mejores dones y yo les mostraré a ustedes un camino más excelente. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, versículos 28 a 31. Unknown to many, there is an apostolic prophetic movement underway today. Hay muchos que desconocen que hay un movimiento apostólico profético que está dándose lugar hoy día. Some call it the restoration of the fivefold ministry. Algunos le llaman a esto la restauración del ministerio de 5 etapas. As a result, there are many who are now appearing on television and other places claiming to be apostles and prophets. Como resultado, hay muchos que ahora están apareciendo en televisión y otros lugares clamando a ser apóstoles y profetas. Some are saying that others ought to submit to them. Algunos están diciendo que otros deben someterse a ellos. A man named C. Peter Wagner is heading this movement, and many churches and organizations are unwittingly joining his organizations. Un hombre llamado Pedro Wagner
está encabezando este movimiento y muchas iglesias y organizaciones están, sin darse cuenta, están agrupándose a sus organizaciones. And this is the reason why Paul warned the Church of God in Corinth thus. Y esta es la razón por la cual Pablo le advirtió a la iglesia de Dios en Corinto lo siguiente: Would to God you could bear with me a little in my folly. And the same I ask my listeners today. And indeed bear with me. Dice Pablo, yo le pediría a Dios que ustedes aguantarían conmigo un poquito más en mi locura, y lo mismo yo le pido a mis escuchantes hoy día. Y de cierto que se aguanten conmigo, que estén conmigo en esto. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Porque yo estoy celoso sobre ustedes con un celo de Dios, porque yo los he esposado a ustedes a un esposo, para que pueda presentarlo a ustedes como una virgen casta a Cristo. By the way, I will also be getting married soon by the Ecuadorian authorities with my wife Gigi. Les comento que también estaré pronto casándome por las autoridades ecuatorianas con mi esposa Gigi. Continuing in verse 3, he says, But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, and I suggest for those who haven't done so yet, to please listen to my podcast, The Plain and Simple Hidden Truth About the Original Sin, to learn more about this bewildering revelation, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Y continuando en el versículo 3, él dice, pero yo me temo que así por cualquier manera como la serpiente engañó a Eva a través de su sutileza. Y yo les sugiero a aquellos que no lo han hecho todavía que por favor escuchen mi programa La Simple y Plena Verdad Escondida acerca del pecado original, para que aprendan más acerca de esta revelación tan interesante. De tal forma sus mentes sean corruptas de la simpleza que hay en Cristo. For if he that cometh preacheth another Jesus, they have been preaching about another Jesus for centuries now, not the Jesus of your Bible, believe it or not. Porque si viene predicando otro Jesús, y han estado predicando otro Jesús por siglos, pero no es el Jesús de su Biblia, créanlo o no, who we, the true ministers of God, have not preached, or if you receive another spirit, the kind you get when they press their hands on your head and you fall backwards, which ye, the true Christians, have not received, or another gospel about the person of Christ, but not the gospel of Christ, the one he himself preached, which ye have not accepted, ye might well bear with them. Continuando dice, entonces, los cuales nosotros, los verdaderos ministros de Dios, no hemos predicado, o si ustedes reciben otro espíritu, el tipo de espíritu que ustedes cogen, que los posee cuando se le presionan las manos en su cabeza y ustedes se caen hacia atrás, el cual ustedes, los verdaderos cristianos, no han recibido, o otro evangelio acerca de la persona de Cristo, pero no el evangelio de Cristo, el que él mismo predicó, los cuales ustedes no han aceptado, ustedes entonces deberán soportar esto. This is found in 2 Corinthians 11 verses 1 through 4. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11 versículos 1 al 4. Let's see why Paul says this in verses 13 through 15. Ahora veamos por qué Pablo dice esto en los versículos 13 al 15. For such are false apostles, deceitful workers,
transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Y nos dice Pablo en los versículos 13 al 15, porque tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, porque Satanás mismo es transformado en un ángel de luz. Por lo tanto, no es una cosa grande si sus ministros también sean transformados como ministros de rectitud, los cuales su fin será de acuerdo a sus obras. Jesus himself also warned of this very thing in Matthew the 24th chapter, verse 24. Jesús también, él mismo nos advirtió de esta misma cosa en Mateo 24, capítulo 24, versículo 24. For there shall arise false Christs, like the Pope, and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Y Cristo nos dice en Mateo 24, versículo 24, porque se alzarán, se levantarán falsos cristos, así como el Papa, y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas, de tal manera que si fuera posible, ellos engañarán hasta los propios elegidos. And to the church at Ephesus, he said this in Revelation 2, verse 2. Y a la iglesia en Éfesos, él le dijo esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Y esto es lo que le dijo Cristo a la iglesia de Éfesos en Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco sus obras y su labor y su paciencia, y cómo que ustedes no pueden resistir a aquellos que son malvados, y que ustedes lo han probado a ellos, los cuales dicen que son apóstoles y no lo son, y los han encontrado a ellos ser mentirosos, y los han aguantado con paciencia, y por causa de mi nombre han laborado y no se han desmayado. Yes, my friends, there are false apostles out there. Sí, mis amigos y mis hermanos, hay apóstoles falsos allá afuera. Once we understand that an apostle, what an apostle is, and what the purpose of God was for the apostles, it becomes plain that there are apostles still in the church. Una vez que nosotros entendemos qué cosa es un apóstol y cuál es el propósito de Dios para los apóstoles, se nos hace más claro y pleno que todavía hay apóstoles en la iglesia. God did not just appoint 12 apostles. Dios no solamente eligió 12 apóstoles. One question which begins to lead us in the right direction is this one. Who gets to decide who is an apostle? Do people who think they are apostles ordain each other as apostles? Or are apostles self-appointed? Una pregunta la cual comenzará a guiarnos a nosotros en la dirección correcta es esta. ¿Quién decide quién es un apóstol? ¿La gente que piensan que son apóstoles se ordenan a sí mismos como apóstoles? ¿O son los apóstoles a sí mismos ordenados? Every apostle was directly chosen by God, without any involvement by the church or any other person.
cada apóstol fue directamente elegido por Dios, sin ningún involucramiento de la iglesia o ninguna otra persona. This fact is the first indication of who are true apostles, and the first indication that God ordained and selected more than 12 of them. Este hecho es la primera indicación de quiénes son los verdaderos apóstoles y la primera indicación de que Dios ordenó y eligió o seleccionó más de 12 de ellos. So who gets to decide who is an apostle? God does, and only God. Entonces, ¿quién decide quién es un apóstol? Dios lo hace y solo Dios. Let's notice this. Vamos a leer esto. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Spirit had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. You find this in Acts 1, verses 1 to 3. Entonces dice la escritura, esta treatizo de antes yo he hecho, oh Teófilo, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el cual él fue llevado arriba, después de que él a través del Espíritu Santo había dado mandamientos a los apóstoles, los cuales él había elegido, a los cuales también él le mostró él mismo mientras estaba vivo, después de su pasión, por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos 40 días y hablando de las cosas perteneciendo al reino de Dios. Esto lo encontramos en Hechos 1, versículos 1 al 3. And I want you to notice this also, y quiero que lean esto también. Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. You read this in Galatians 1, verse 1. Dice ahí, Pablo, un apóstol no por los hombres, ni por un hombre, pero por Jesucristo y por Dios el Padre, el cual lo levantó a él de los muertos. My friends, I am an ordained apostle the same way as Paul, by God and not by men. Yo, mis amigos, soy un apóstol ordenado por Dios y no por los hombres, al igual que Pablo. And like me, Paul was harshly criticized and judged by his listeners when he preached. Let's notice this in 2 Corinthians 11, verses 5 through 7. For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles. Another version puts it like this: For I consider myself not in the least inferior to the most eminent apostles. Y yo, como Pablo, he sido criticado duramente y juzgado por mis radioescuchas cuando yo he predicado. Notemos esto en 2 Corintios 11, versículos 5 al 7. Porque yo me supongo que yo no era el que estaba detrás de los más grandes de los apóstoles. Otra versión lo pone de esta manera: porque yo me considero a mí mismo no ser el menos inferior de los más eminentes apóstoles. Now notice verses 6 through 7. But though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been thoroughly made manifest among you in all things. Have I committed an offense in abasing myself, that you might be exalted? Because I have preached to you the gospel of God freely. It's a question. Entonces notemos los versículos 6 al 7. Pero aunque yo he sido un poco duro y fuerte en mi oratoria, sin embargo no en conocimiento, pero nosotros hemos hecho
bien manifestado entre ustedes todas las cosas. Y yo me he hecho como una ofensa al ponerme a mí mismo hacia abajo para que ustedes puedan ser exaltados. Porque yo he predicado a ustedes el Evangelio de Dios libremente, no lo he hecho así. And again, notice 2 Corinthians 12, verses 11 through 12. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Truly the sons of an apostle were wroth among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Y de nuevo nos dice en 2 Corintios 12, versículos 11 al 12. Yo me he hecho un tonto en mi glorificamiento. Ustedes me han movido a mí, porque aunque yo he debido ser comendado de ustedes, porque en nada soy yo detrás de los más grandes apóstoles, aunque yo sea nada. Verdaderamente las señales de un apóstol fueron hechas entre ustedes en toda paciencia, en señales, en maravillas y en obras muy fuertes. Jesus chose the 12 apostles and disciples or students by name. He did not consult with those already chosen, and he did not base it upon any sort of merit or credential. Jesús eligió los 12 apóstoles y discípulos o estudiantes que tuvo por nombre. Él no consultó con aquellos que había ya elegido, y él no basó esto sobre ningún tipo de mérito o credencial. The way in which God chooses is totally different than the way men choose. La manera y la forma en la cual Dios elige es totalmente diferente a la manera y la forma que los hombres eligen. This could not be more pronounced a truth than in the case of Paul. Esto no puede haber sido pronunciado una verdad más que en el caso de Pablo. God never used the other apostles to appoint Paul. Dios nunca utilizó a los otros apóstoles para elegir o ordenar a Pablo. They didn't even know about Paul's calling until after it happened. Ellos ni aún sabían acerca del llamado a Pablo hasta que sucedió. And in Paul, God chose someone who by today's church standards would have had a terrible resume. Y en Pablo, Dios eligió a alguien que, mirando hoy en los estándares de la iglesia, era alguien que tenía un currículum terrible. He was a member of a legalistic sect. Él era miembro de una secta legalística. He persecuted Christians. Él persiguió a los cristianos. He was not ordained by the others. Él no fue ordenado por los otros. Who was this guy? ¿Quién era este hombre? Well, he was the person God used as much or more than even the original 12. Bueno, él era la persona que Dios usó más o mucho más que aún los 2 originales. He was the apostle to the Gentiles. Él fue elegido como el apóstol a los impíos. Now what about me? ¿Y ahora qué hay de mí? Have you ever noticed by the reckoning of most people that Paul was the 13th apostle? Or the 14th if you count Judas? But there is a question here that needs to be addressed. How many apostles did God choose? How many were part of the foundation of the church in the first century? ¿Ustedes han notado alguna vez, por el reconocimiento de la mayoría de la gente, que Pablo era el apóstol número 13 o el número 14 si es que ustedes cuentan a Judas? Pero aquí está la pregunta que necesita ser contestada. ¿Cuántos más apóstoles Dios eligió? ¿Cuántos fueron parte de la fundación de la iglesia en el primer siglo? The answer to this question is plain and simple. We just don't know.
There is no record of it in any apostolic writings or the primitive church historically. La respuesta a esta pregunta es plena y simple. Nosotros simplemente no sabemos. No existe ningún récord de esto en ninguno de los escritos apostólicos de la iglesia primitiva históricamente. So how many apostles did God choose? As many as it may please him through the many church eras and ages to our time, and that includes me. Entonces, ¿cuántos apóstoles eligió Dios o ha elegido Dios? O sea, los cuantos sean necesarios o le plazca a él a través de las muchas eras de la iglesia y las edades hasta nuestros tiempos, y eso me incluye a mí. Jesus alone chooses who is an apostle, and no one else has anything to do with it. That is part of what makes an apostle what he is. Jesús solamente elige quién es un apóstol, y nadie más tiene que ver con esto. Esto es parte de lo que hace un apóstol lo que él es. Apostles are part of the foundation. Quiero que sepan que los apóstoles son parte de la fundación. This vision of John is in perfect agreement with Paul's statement about the church and about the relationship of it to the apostles and prophets. Esta visión de Juan está en perfecto acuerdo con lo que dijo Pablo acerca de la iglesia y sobre la relación de esta a los apóstoles y los profetas. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together grows unto an holy temple in the Lord. We find this in Ephesians 2 verses 19 through 21. Ahora, por lo tanto, ustedes no son más extraños ni extranjeros, pero ciudadanos con nosotros, con los santos, y de la casa de Dios, y están construidos sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra esquinera en cual todo el edificio puesto y unido juntos crece a un templo santo en el Señor. Esto lo leemos en Efesios 2 versículos 19-21. The apostles and prophets are the foundation of the church under Christ. Los apóstoles y los profetas son la fundación de la iglesia bajo Cristo. So what is an apostle? ¿Qué cosa es un apóstol? The name apostle means one sent forth, as it pertains to those Jesus himself called them apostles and sent them forth. I say this, although it is true that everyone who is a Christian is sent forth. Indeed, Jesus did send 70 others forth in the Gospel of Luke. And in modern times, God through Jesus Christ called many other apostles to do his work. El nombre apóstol significa uno que ha sido enviado, y en lo que pertenece a aquellos que Jesús mismo los llamó a ser apóstoles y los envió a ellos. Yo digo esto aunque es cierto que cada uno que es cristiano es también enviado. Jesús envió 70 otros en el Evangelio de Lucas, y en los tiempos modernos Dios a través de Jesucristo llamó muchos otros apóstoles para hacer su obra. One of these was the late Dr. Herbert W. Armstrong, who was called and sent by God to restore the church back on track and to exhort the church of God to earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Uno de estos fue el Dr. Herbert W. Armstrong, el cual fue llamado y enviado por Dios para restaurar la iglesia, para ponerla de nuevo en el carril y exhortar a la iglesia de Dios para de verdad, honestamente, contender por la fe, la cual fue una vez
dada a los santos. For there are certain Jesuit men who crept in unawares, who were before ordained to this condemnation, ungodly men, posing as godly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ by acknowledging the Pope as being God and Christ instead. These be they who separate themselves sensual, having not the Spirit. We find this in Jude 3:4 and verse 19, according to the King James Version. Porque hay ciertos hombres jesuitas que se metieron, se infiltraron sin darse cuenta la iglesia, que fueron desde antes ordenados para esta condenación, hombres que no eran de Dios, posándose como hombres de Dios y tornando la gracia de nuestro Dios a una licencia y negando el único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, en vez dándole poder al Papa que se hace como Dios y Cristo. Estos son aquellos que se separaron a sí mismos, sensuales, que no tienen el Espíritu. Esto lo leemos en Judas 3, 4 y versículo 19. Jude says these preachers separated their followers from the body of believers. Judas nos dice que estos predicadores separaron a sus seguidores del cuerpo de los creyentes. By the time the Apostle John wrote his epistle, he had this sad note to include about those preachers who had first crept in unawares. Durante el tiempo que el apóstol Juan escribió esta epístola, él tuvo esta nota muy triste para incluir acerca de estos predicadores que a primero se infiltraron sin ellos darse cuenta. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us, but they went out that they might be made manifest that none of them were of us. We find this in 1 John 2, verse 19. O sea, dice Juan aquí que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si ellos hubieran sido de nosotros, ellos hubieran continuado con nosotros. Pero ellos se salieron para que ellos puedan ser manifestados, para que ninguno de ellos fueran de nosotros. Esto lo leemos en 1 de Juan 2, versículo 19. It is well documented in early church history that there were those who followed the Apostle John related to Passover and those who chose to do something else. Está muy bien documentado en la iglesia antigua, en la historia de la iglesia antigua, que habían aquellos que siguieron al apóstol Juan en relación a la Pascua y aquellos que eligieron hacer otra cosa. Although numerous deceivers like those called Gnostics left the church, drawing away disciples after them, there was an even more dangerous apostasy which infiltrated the true church. Aunque numerosos engañadores, como aquellos llamados los gnósticos, dejaron la iglesia, llevándose discípulos detrás de ellos, había aún una apostasía más peligrosa, la cual infiltraría la verdadera iglesia. In instructing the evangelist Timothy, the apostle to the Gentiles instructed him, saying, "Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables." Dando la instrucción al evangelista Timoteo, el apóstol a los impíos le instruyó a él diciendo: predica la palabra, estate listo en temporada y fuera de temporada, convence, regaña, exhorta con todo sufrimiento y enseñanza, porque el tiempo llegará cuando ellos no
mantendrán doctrina sana, pero de acuerdo a sus deseos, a sus propios deseos, porque ellos tienen oídos que pican. Ellos se buscarán para sí mismos maestros, y ellos entonces tornarán sus oídos alejados de la verdad y se tornarán a fábulas. We find this in 2 Timothy 4 verses 2 to 4. Y esto lo encontramos en 2 Timoteo 4 versículos 2 a 4. This was in the days of the apostles and evangelists. Esto eran los días de los apóstoles y los evangelistas. Many who fellowshipped in the local congregations of the early church after about 2 generations did not endure sound doctrine because they had not repented and received the Holy Spirit. Muchos de los que hicieron compañerismo en las congregaciones locales de la iglesia antigua, después de cerca de 2 generaciones, no duraron la doctrina sana porque ellos no se arrepintieron y no recibieron el Espíritu Santo. The elected teachers who, for the sake of money, pleased their wishes by preaching fables, especially the enticing fables of mysticism, sun worship, and other aspects of paganism that were engulfing the Roman Empire. Ellos eligieron maestros los cuales, por darles dinero, les complacieron sus voluntades, predicándoles fábulas, especialmente las fábulas tan queridas de lo que es el misticismo, la adoración del sol y otros aspectos del paganismo, que ya estaba como llenando el imperio romano. To this day, many believe fables over the Bible, especially when it comes to holidays versus God's holidays. Hasta la fecha, muchos creen en fábulas sobre la Biblia, especialmente cuando se trata de lo que son días festivos sobre los verdaderos días festivos de Dios. Many also believe twisted understandings of scriptures, which have misled many. Y muchos también creen en muchos malentendidos que han sido tergiversados de las escrituras, los cuales han llevado mucho fuera de la luz. But instead of leaving the local congregations and forming their own sects, as some Gentiles did at first, some of the false preachers remained within the congregations and soon began to expel the true Christians. Pero en vez de dejar las congregaciones locales y formar sus propias sectas, como algunos impíos o gentiles hicieron al comienzo, algunos de estos falsos predicadores permanecieron dentro de las congregaciones y de pronto comenzaron a echar afuera a los verdaderos cristianos. And also notice what Jesus said in Matthew 7 verses 15 through 23. Y quiero que también notemos lo que dice Jesús en Mateo 7 versículos 15 al 23. Beware of false prophets or preachers, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs, or thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. Wherefore by their fruits you shall know them. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Have we not preached in your name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then I will profess to them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Lo que podemos leer en Mateo 7, versículos 15 al 23, básicamente Jesús nos dice, cuídense de los falsos profetas o los predicadores falsos, los cuales vienen a ustedes
en ropa de borregos, pero por dentro son lobos feroces, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes pueden continuar leyendo el resto de los versículos, porque sí, hay muchos que predican a Jesús, muchos que dicen Señor, Señor y aleluya y todo eso, pero no son ministros de Dios, porque en esos versículos ahí dice Cristo que no todo aquel que me dice a mí Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre, el cual está en el cielo. Muchos dirán a mí en ese día, Señor, Señor, no hemos predicado en tu nombre, y en tu nombre no hemos sacado diablos y demonios, y en tu nombre no hemos hecho maravillas, obras. Y entonces yo le diré a ellos, yo nunca los conocí a ustedes, aléjense de mí, ustedes que obran iniquidad. In my book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, pages 80 through 81, I wrote in Acts 20, we read that the Apostle Paul gathered the elders, the ministers of the church at Ephesus, to deliver them a final message concerning the responsibility over the local congregations. En mi libro, La plena y simple verdad escondida de los siglos, los tiempos, en las páginas 80 a la 81, yo escribí lo siguiente. En Hechos 20, versículo 17, nosotros leemos que el apóstol Pablo reunió a los ancianos, a los ministros de la iglesia de Éfeso, para enviarles a ellos un mensaje final en lo que concierne sus responsabilidades sobre las congregaciones locales. Notice some of what he said to them. Quiero que noten algo de lo que él les dijo a ellos. Verse 29, For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. We find this in Acts 20, verses 29 through 31. Entonces lo que le dijo fue lo siguiente, porque yo sé esto, que después de que yo me vaya, lobos salvajes vendrán entre ustedes y no les importará el rebaño. También dentro de ustedes hombres se levantarán hablando cosas perversas para echar hacia afuera a los discípulos detrás de ellos. Por lo tanto, miren y estén al tanto y recuerden que por 3 años yo no cesé de advertirle a cada uno día y noche con lágrimas. Y esto lo leemos en Hechos 20, versículos 29-31. Notice that people were prophesied to arise who would draw away disciples after themselves, to gain a personal following for themselves, to start a new denomination or church. Noten que mucha gente fueron profetizadas que se levantarían, que atraerían hacia ellos discípulos para ganarse un seguimiento personal para sí mismos, para comenzar una nueva denominación o iglesia. Do you catch the full significance of these verses? The elders or ministers were specially assembled because immediately after Paul would leave Ephesus, there will come within the local church congregations false ministers, wolves in sheep's clothing, to make a prey of Christians, and even from those elders already in the church congregations, some would pervert the doctrine of Jesus to secure a following for themselves. Ustedes realmente pueden entender el significado completo de estos versículos. Los ancianos o ministros que estaban especialmente reunidos, porque inmediatamente después que Pablo dejó a Éfeso, estos había de venir dentro de la iglesia local, de las congregaciones locales, ministros falsos, o sea, lobos disfrazados de ovejas, para hacer presa de los cristianos, y aún de aquellos mismos ancianos que ya estaban en las congregaciones de las iglesias. Algunos pervertirían la doctrina de Jesús para asegurarse un seguimiento para sí mismos.
In the second epistle of Peter, chapter 2, verses 1 through 2, we read, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2, nosotros leemos, but there were false prophets or preachers also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Dice Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2, pero habían falsos profetas o predicadores entre la gente, aún así como habrán maestros falsos entre ustedes, que privadamente traerán herejías abominables, aún negando al Señor que los compró a ellos, y trayéndose sobre sí mismos una destrucción rápida. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, por razón de la cual el camino de la verdad será llamado malo, o hablado como malo. Yes, even as I speak, there are many who have listened to my podcast and have seen my book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, and have called me a liar. Sí, aún en lo que yo les estoy predicando ahora, hay muchos que han escuchado este programa y han leído mi libro o han visto mi libro, La Plena y Simple Verdad Escondida de los Tiempos, y me han llamado un mentiroso. And are probably now trying to kill me and conspiring for my demise. Y seguramente están probablemente ahora tratando de matarme y conspirando para mi muerte. Just like Jesus said in John 8, verse 40. Así como Jesús nos dijo en Juan 8, versículo 40. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. Pero ahora ustedes buscan matarme a mí, un hombre que les ha dicho a ustedes la verdad, la cual yo he escuchado de Dios. Verse 45. And because I tell you the truth, the plain and simple hidden truth of the ages, ye believe me not. Y porque yo les digo a ustedes la verdad, la plena y simple verdad escondida de los tiempos, ustedes no me creen a mí. And again, notice verse 47. He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Aquel que es de Dios oye o escucha las palabras de Dios. Ustedes por lo tanto no las escuchan porque ustedes no son de Dios. There are only a few people hearing my podcast online, and they are doing it because obviously God is working with them and calling them to know and understand the precious truth I preach on this show from His Word. Hay solamente un pequeño grupo de personas escuchando mi programa en línea, y ellos lo están haciendo porque obviamente Dios está trabajando con ellos y los está llamando a ellos a conocer y entender la preciosa verdad que yo predico en este show de su palabra. As God's faithful servant and apostle is what I know to do best. Y como el fiel siervo y apóstol que soy, es lo mejor que yo sé hacer. Of course, one would at some point have to ask, why do you, Yeshurun, want to be thought of as an apostle? Claro que en algún punto o en algún momento alguien se preguntará por qué tú, Yeshurun, quieres ser pensado como un apóstol. What does that really mean? ¿Qué es lo que realmente significa eso? Here's what it meant to Paul. Aquí está lo que esto representaba para Pablo. And I'll read. Y voy a leerles. For I think that God has set forth as the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Even unto this present hour we both hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place, and labor working with our own hands. Being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. Being defamed, we entreat. We are made as a filth of the world, and are the
current of all things unto this day. You find this in 1 Corinthians 4 verses 9 through 14. Y esto es lo que significaba para Pablo ser apóstol. Porque yo pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como últimos. Y nos ha ordenado hacia la muerte para que nosotros seamos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos tontos por la causa de Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo. Nosotros somos somos flacos, no tenemos fuerza, pero ustedes son fuertes. Ustedes son honorables, pero nosotros somos despreciados. Aún a esta hora presente, nosotros tenemos hambre y sed y somos desnudos y abofeteados y no tenemos una cierta morada donde vivir. Y laboramos y trabajamos con nuestras manos, siendo siempre reviliados. Nosotros siempre bendecimos. Siendo perseguidos, nosotros sufrimos esto. Siendo defamados, nosotros tratamos de ser como la basura del mundo y somos la porquería de todas las cosas hasta este día. Esto lo leemos en 1 Corintios 4 versículos 9 a 14. And yes, my friends, in my prayers I always remind God that I am a mere piece of junk, not even worthy to be thrown into the junk pile. En mis oraciones yo siempre le recuerdo a Dios que yo soy una basura, un pedazo de basura que no merece ni ser echado en el latón de la basura. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then death works in us, but life in you. You find this in 2 Corinthians 4 verses 1 through 2 and verses 7 through 15. Por lo tanto, viendo que nosotros tenemos este ministerio, así como nosotros hemos recibido misericordia, no nos vamos a caer, no nos vamos a desmayar, pero hemos renunciado a las cosas escondidas de la deshonestidad, no caminando en tramas ni tomando la palabra de Dios engañosamente, pero por manifestación de la verdad, comendándonos a nosotros mismos a cada conciencia del hombre en la vista de Dios. Pero nosotros tenemos este tesoro en lo que son como lo que son vasos terrenales, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros estamos siempre atormentados en cada lado, sin embargo no nos estresamos. Nosotros estamos perplexionados, pero no en desespero, perseguidos, pero no olvidados. Sí, somos arrojados, pero no destruidos. Siempre manteniendo en nuestro cuerpo la muerte de nuestro Señor Jesús, que la vida también de Jesús pueda ser hecha manifestada en nuestro cuerpo, porque nosotros los cuales vivimos siempre
librados hacia la muerte por causa de Jesús, para que la vida también de Jesús pueda ser manifestada en nuestra carne mortal. Así entonces la muerte obra en nosotros, pero la vida en ustedes. Esto lo leemos en 2 Corintios 4, versículos 1 al 2 y versículos 7 al 15. To be an apostle meant to be the one whose life was taken away from him and used to God's glory and for the benefit of the body of Christ. Entonces, el ser un apóstol significó de ser uno de esos, la cual la vida fue tomada de sí mismo, de él, y utilizada para la gloria de Dios y para el beneficio del cuerpo de Cristo. That is what it means to be the foundation of the church. You have to exemplify everything a bondslave of Jesus is supposed to be. Eso es lo que significa ser la fundación de la iglesia. Usted tiene que exemplificar cada cosa como un esclavo de Jesús supuestamente debe ser. People in their pride think that spiritual authority is something God hands you. They call it an anointing. This is error. Spiritual authority is something you come under. It will cost you everything. And then if you come under the authority of the Holy Spirit, God might use you to help others. Not come under your authority, but to come under His. But you see, this leaves no glory for men, does it? And so you will almost never hear it taught. La gente en su arrogancia piensan que la autoridad espiritual es algo que Dios te da. Ellos le llaman la unción. Esto es un error. La autoridad espiritual es algo que usted tiene que ponerse bajo él. Esto le costará de todo. Y entonces si usted viene bajo la autoridad del Espíritu Santo, Dios puede utilizarlo usted para ayudar a otros. No bajo su autoridad, pero ponerlo bajo la suya. Pero ustedes ven que esto no le deja ninguna gloria al hombre. De verdad, no lo notan. Y esto casi nunca se enseña en las iglesias. So what is the true work of an apostle? ¿Cuál es la verdadera obra de un apóstol? The apostles were those whom Jesus handpicked and chose to preach the message of the kingdom of God at the expenses of their lives. Los apóstoles fueron aquellos que Jesús los escogió y los eligió para predicar el mensaje del reino de Dios a expensas de sus propias vidas. You will know that I did not say plant any church or denomination. No, it is not possible to do that today and still be an apostle. Ustedes pueden notar que yo no dije planten una iglesia o una denominación. No, no es posible hacer eso hoy y todavía ser un apóstol. The 12 apostles were chosen to plant the word of God. This is how Paul described his work. Los 12 apóstoles fueron elegidos para plantar la palabra de Dios. Así es como Pablo describe su obra. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds thereon. But let every man take heed how he builds thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. You find this in 1 Corinthians 3, verses 10 through 11. Entonces Pablo nos dice esto: de acuerdo a la gracia de Dios, la cual es dada hacia mí, como un maestro sabio y constructor, yo he puesto la fundación y otros han construido encima de esta. Pero que cada hombre tome cuenta cómo él construye sobre esta. Porque otra fundación ningún hombre puede poner de la que ya está puesta, la cual es Jesucristo. Esto lo leemos en 1 Corintios 3, versículos 10 al 11. This is why the 12 apostles are part of the foundation laid, and which could only be laid once. They were used of God to lay the foundation of the church on this earth. The rest of us have the responsibility of building upon the foundation of Christ which they laid. Esto es porque los 12 apóstoles eran parte de la fundación que se fundó y por la cual fue puesta una sola vez. Ellos fueron utilizados de Dios para poner la fundación de la iglesia en esta tierra. El resto de nosotros tiene la responsabilidad de
seguir construyendo sobre esa fundación de Cristo, la cual fue ya puesta. God has given many gifts to those who are in Jesus Christ. All the other gifts are possible today, but He has built the church upon the foundation of the apostles and prophets, with His own Son as the cornerstone. Dios ha dado muchos dones a aquellos que están en Jesucristo. Todos los otros dones son posibles hoy, pero el que ha construido la iglesia sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, el cual su propio Hijo siendo la piedra esquinera, there is the Holy Spirit working and edifying through the other gifts, building upon the foundation of Jesus, the true rock. Está el Espíritu Santo obrando y edificando a través de los otros dones, construyendo sobre la fundación de Jesús, la verdadera roca. On pages 343 to 344 of my book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, you'll find under author's last word, en las páginas 343 a 344 de mi libro, La Plena y Simple Verdad Escondida de los Tiempos, ustedes van a encontrar bajo la última palabra del autor lo siguiente: What wilt thou say when He, the Lord, shall punish thee? For thou hast taught them to be captains and overseers, and as chief over thee. Shall not sorrows take thee as a woman in travail, when the tribulation comes? And if thou say in thine heart or mind, wherefore come these things upon me? For the greatness of thine iniquity are thy skirts discovered, and thy heels made bare, talking about the women of Israel. Can the Ethiopian or Negro change his skin or color, or the leper his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Therefore will I scatter them as the stubble that passed away by the wind of the wilderness. This is thy lot, the portion of thy measures from me, saith the Lord, because thou hast forgotten me and trusted in falsehood. Voy a leerle lo que yo había escrito en esa parte de mi libro. ¿Qué es lo que ustedes me dirán entonces cuando Él, el Señor, les castigue a ustedes? Porque ustedes les han enseñado a ellos a ser capitanes y a ser dirigentes y a ser como líderes sobre ustedes, y no habrá angustia sobre ustedes como una mujer en parto cuando venga la tribulación. Y si ustedes dicen en su corazón o en su mente, ¿por qué no vienen estas cosas sobre nosotros, sobre mí? Porque es tan grande su iniquidad que han descubierto sus faldas y sus tacones también lo han desnudado. Estoy hablando de las mujeres de Israel. ¿Puede el etiopío o el negro cambiar su piel o su color, o el leopardo sus manchas? Por lo tanto, ustedes deben hacer el bien por aquellos que están acostumbrados a hacer el mal. Por lo tanto, yo los echaré a todos como si fuera algo que se debe botar por el viento y por el monte. Esta es la suerte de ustedes, la porción de lo que van a conseguir de mí, dice el Señor. Porque ustedes han olvidado de mí y han confiado en falsedades. Now I want you to see what God says regarding these false prophets I've been talking about all this time. Let's turn to Jeremiah 14, verses 14 through 18. Ahora, yo quiero que ustedes vean lo que Dios dice en lo que se refiere a estos falsos profetas, los cuales yo he estado hablando todo este tiempo. Quiero que vayan conmigo a Jeremías, capítulo 14, versículos 14 al 18. Then the Lord said unto me, the prophets or preachers prophesy or preach lies in my name. I send them not, neither have I commanded them, neither spake unto them. They prophesy or preach unto you a false vision and divination, and a thing of naught, and the deceit of their heart or mind. Therefore, thus saith the Lord concerning the prophets or preachers that prophesy or preach in my name,
And I send them not, yet they say, sword and famine shall not be in this land. Everything will be okay, nothing will happen here. By sword, that means nuclear war, and famine shall those prophets or preachers be consumed. And the people to whom they prophesy or preach shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword, and they shall have none to bury them. Then their wives, nor their sons, nor their daughters, for I will pour their wickedness upon them. Therefore thou shalt say this word unto them, let mine eyes run down with tears night and day, and let them not cease, for the virgin daughter of my people is broken with a great breach, with a very grievous blow. If I go forth in the field, then behold them slain in the sword, and if I enter into the city, then behold them that are sick with famine, yea, both the prophet, the preacher, and the Catholic priest go about into a land that they know not. Entonces yo quiero que ustedes lean por su propia cuenta lo que dice ahí en Jeremías 14, versículos 14 a 18. Yo no lo voy a leer ahora otra vez. Now notice what God says to me, his true ordained minister, in verses 14 through 21. Ahora quiero que noten lo que Dios me dice a mí, su verdadero ministro ordenado, en los versículos 14 a 21. And I will make thee to pass with thine enemies into a land which thou knowest not. For a fire is kindled in my anger, which shall burn upon you just like a baptism of fire of the Holy Spirit. O Lord, thou knowest, remember me and visit me, and revenge me on my persecutors. Take me not away in thy long suffering. Know that for thy sake I have suffered rebuke. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Why is my pain in my heart perpetual, and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar, and as waters that fail? Therefore thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me, and if thou take forth the precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, and return not thou unto them. And I will make thee unto these people a fenced brazen wall, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee to save thee and to deliver thee, saith the Lord. And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible. Entonces lo que Dios me está diciendo a mí es lo siguiente. Esto lo leemos en los versículos 14 a 21. Y yo te haré a ti a pasar de tus enemigos a una tierra que tú no conoces, porque un fuego se ha llenado en mi ira, la cual quemará sobre ti, así como un bautismo de fuego del Espíritu Santo. Oh Señor, tú conoces, recuérdame a mí y visítame a mí, y ten venganza de mí, de mis perseguidores. No me quites de mi sufrimiento. Conoce que yo por tu causa he sufrido regaño. Tus palabras fueron encontradas y yo me las comí a ellas. Y tu palabra fue para mí como la alegría y el regocijo de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Yo no me senté en la asamblea de los mentirosos, ni me regocijé. Yo me senté solo porque tú me has llenado a mí con indignación, porque es mi dolor en mi corazón perpetuo y mi herida incurable que no quiere ser sanada, porque tú has sido para mí como mentiroso y como las aguas que se caen. Por lo tanto, esto dice el Señor: si tú regresas, entonces yo te traeré a ti de nuevo, y tú te pararás delante de mí, y si tú tomas lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca, y ellos regresarán a ti, pero no regreses tú a ellos. Y yo te haré a este pueblo como una pared cercada, y ellos lucharán contra ti, pero ellos no prevalecerán en contra de ti, porque yo estoy contigo para salvarte a ti y para librarte a ti, dice el Señor. Y yo te libraré a ti de la mano del malvado,
y yo te redimiré a ti de la mano del terrible. And now I want you to know that what God says will happen to the father of all false apostles and false prophets, the Pope. Notice Ezekiel 28 verses 1 through 10. Y ahora yo quiero que ustedes noten lo que Dios le dice que va a suceder al padre de todos los apóstoles falsos y todos los falsos profetas, el Papa. Quiero que noten esto en Ezequiel 28 versículos 1 al 10. The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, say unto the prince of Tyre, Thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God in the midst of the seas, yet thou art a man and not God. Though thou set thine heart as the heart of God, behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee. With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches, and hast gotten gold and silver into thy treasures. All the gold and silver the Spanish took from the New World ended up in the Vatican. By thy great wisdom and by thy drug trafficking hast thou increased thy riches, and thy heart is lifted up because of thy riches. Therefore thus saith the Lord God, because thou hast set thine heart as the heart of God, behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations, and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness. They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the death of them that are slain by you in the midst of the seas. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? But thou shalt be a man, and no God, in the hand of him that slayeth thee. Thou shalt die the death of the uncircumcised by the hand of strangers, for I have spoken it, saith the Lord God. Y esto es lo que le dice Dios a este señor en Roma, que se cree que es Dios y es el sumo falso profeta y apóstol. La palabra del Señor vino a mí de nuevo, diciendo a mí, Hijo del hombre, dile al príncipe de Tirus, que representa al Papa, esto dice el Señor Dios, porque tu corazón se ha alzado y tú has dicho, yo soy un Dios, yo me siento en el sillón o en el trono de Dios, en el medio de los mares. Sin embargo, tú eres un hombre y no eres Dios. Aunque tú has puesto tu corazón como el corazón de Dios, verás, tú eres más sabio que Daniel. No hay ningún secreto que ellos puedan esconder de ti. Con tu sabiduría y con tu entendimiento, tú te has hecho ricos y riquezas. Has traído y has cogido todo el oro y la plata en tus tesoros. Todo el oro y la plata que los conquistadores españoles tomaron del Nuevo Mundo, ¿dónde creen que terminó? En el Vaticano. Por tu gran sabiduría y por tu tráfico de drogas, tú has incrementado tus riquezas y tu corazón fue alzado por tus riquezas. Por lo tanto, dice el Señor Dios, porque tú has puesto tu corazón como el corazón de un Dios, verás por lo tanto, yo traeré extraños sobre ti y el terrible de las naciones, y ellos sacarán sus espadas en contra de la belleza de tu sabiduría, y ellos podrán deslumbrar tu brillantez. Ellos te llevarán hacia abajo, hacia el hoyo, hacia el hueco, y tú morirás las muertes de aquellos que fueron matados por ti en el medio de los mares. Tú entonces dirás delante de aquellos que te matan a ti, yo soy Dios, pero tú serás un hombre y no Dios en las manos de aquel que te matará a ti. Tú morirás las muertes de los incircuncisados por la mano de los extraños, porque yo lo he hablado, dice el Señor Dios. So my friends and brethren, God will eventually punish all these wicked men and deceivers which have lied and lied to us through the ages and the centuries with false teachings and doctrines of devils. I want you to turn finally now to Ecclesiastes 12 verses 13 through 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good
or whether it be evil. Entonces, mis amigos y mis hermanos, Dios eventualmente castigará a todos aquellos malvados hombres y engañosos, los cuales han mentido y nos han mentido a nosotros a través de los siglos y con falsa enseñanza y doctrina de diablos. Por lo tanto, miren finalmente al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 al 14. Vamos a escuchar ahora la conclusión de todo el asunto. Teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque esta es todo lo que debe ser el hombre, la responsabilidad del hombre. Porque Dios traerá cada obra a juicio y cada cosa secreta, ya sea buena o esta sea mala. You have heard the messenger of the Lord with Apostle Yeshua. For more information on this program or the Plain and Simple Truth Ministries, you may email us at Yeshua, Apostle of the Lord, at AOL.com. This has been a Plain and Simple Truth Ministries presentation.